Imagina un mundo donde la guerra se libra con barcos de madera y cañones que disparan balas de hierro macizo. Ahora, imagina una invención tan radical, tan adelantada a su tiempo, que en un solo día logra hacer obsoletas a flotas enteras. El fragor de la Guerra Civil estadounidense llegó ese momento de cambio, y su protagonista fue la nave de Estados Unidos Monitor. Este acorazado de diseño revolucionario, apodado con desdén como un queso en una balsa por sus contemporáneos, no solo detuvo una formidable amenaza para la Unión, sino que se convirtió en el plano de todos los buques de guerra modernos que le seguirían. Fue el nacimiento de la era del hierro y el acero en el mar. El Monitor, oficialmente designado como nave de Estados Unidos Monitor, ya a veces conocido simplemente por su nombre, fue el primer buque de guerra blindado comisionado por la Marina de Guerra de Estados Unidos. Su vida operativa fue espectacularmente corta, durando menos de un año, pero su impacto fue inconmensurable. Su enfrentamiento con el acorazado de los Estados Confederados de América, la nave de los Estados Confederados Virginia, en la épica batalla de Hampton Roads, fue el duelo naval que marcó el final de una era de casi 2000 años de barcos de madera. Paradójicamente, lo que lo salvó en la batalla, su bajo perfil y su pesado blindaje de hierro, fue lo que finalmente lo condenó. En la víspera de Año Nuevo de 1862, el Monitor sucumbió a una tormenta implacable frente a la costa de Carolina del Norte, llevándose consigo a 16 valientes marineros. Durante más de un siglo, el Monitor fue una leyenda marina, un naufragio perdido en las profundidades traicioneras del cementerio del Atlántico. Su ubicación exacta era un enigma, y los secretos de su tecnología y los detalles de su hundimiento se durmieron con su blindaje. Pero gracias a las exploraciones modernas, a la ciencia forense marina y la tecnología de recuperación submarina, no solo se ha encontrado su tumba, sino que se han revelado los secretos más profundos de su diseño y de los dramáticos momentos finales de su tripulación. Hoy desvelaremos cómo las exploraciones modernas han logrado penetrar el blindaje del primer acorazado de la historia, revelando los detalles de su construcción apresurada, los defectos que lo condenaron, y el heroísmo de los hombres que sirvieron a bordo de esta maravilla de hierro. Pero antes de sumergirnos en esta épica historia del metal y el mar, recuerda que tu apoyo es esencial para que estas narrativas históricas y de investigación sigan adelante. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta para demostrarle al algoritmo de YouTube que es vital recordar y analizar los grandes enigmas de la historia marítima. El contexto de la construcción del Monitor fue la desesperación. En marzo de 1862, el Virginia, un acorazado confederado que había sido reconstruido sobre el casco de la fragata de vapor hundida nave de Estados Unidos Merrimack, atacó a la flota de la Unión en la bahía de Chesapeake, destruyó 2 buques de madera y demostró que la tecnología naval de la Unión era inútil contra el blindaje. La respuesta de la Marina de Guerra de Estados Unidos tenía que ser inmediata y radical. El diseño ganador para el nuevo buque blindado fue presentado por el brillante ingeniero sueco-estadounidense John Ericsson. Su concepto era una plataforma con muy poco casco visible, diseñada para evitar el impacto de los cañones confederados, y su principal innovación, una torreta giratoria blindada con 2 cañones pesados. El contrato se firmó en octubre de 1861 y el barco fue lanzado solo 101 días después. La rapidez de su construcción es un testimonio de la urgencia de la guerra, pero también, como revelarían las exploraciones posteriores, la causa de sus defectos. El Monitor llegó a Hampton Roads justo un tiempo para enfrentarse a Virginia el 9 de marzo de 1862. El duelo fue un empate táctico, con los 2 gigantes blindados disparándose durante horas sin causarse daños decisivos. Pero el Monitor había cumplido su misión estratégica, detuvo la destrucción de la flota de la Unión y demostró que la supremacía naval no estaría determinada por la madera. Sin embargo, el diseño del Monitor era más adecuado para aguas tranquilas y de río que para el mar abierto. Su cubierta baja, que ofrecía una protección fantástica en el combate, era vulnerable a las olas. En diciembre de 1862, la nave recibió órdenes de unirse a una expedición en Carolina del Norte. Mientras era remolcado por la nave de Estados Unidos Rodas de Guerra frente al peligroso Cabo Hatteras, conocido como el Cementerio del Atlántico, una violenta tormenta los despertar. Las olas gigantescas comenzaron a golpear la cubierta, filtrándose a través de las escotillas y los agujeros de ventilación. La tripulación luchó desesperadamente, pero el diseño del Monitor lo condenó.
El peso de su armadura, que lo había salvado en la batalla, se convirtió en su perdición en la tormenta. El barco se hundió rápidamente. 16 marineros que quedaron atrapados en el interior del casco se perdieron con él. El pecio del Monitor fue descubierto por fin en el año de 1973, a una profundidad de 73 metros, a unos 26 kilómetros de la costa de Carolina del Norte. Su torreta icónica se encontraba invertida sobre el casco, lo que indicaba la violencia del hundimiento y la forma en que se desprendió del resto del buque al impactar contra el fondo. La zona fue designada como el Santuario Marino Nacional Monitor, marcando el inicio de una serie de exploraciones arqueológicas que se han extendido durante más de medio siglo. Las exploraciones iniciales se centraron en mapear el pecio con sonar de barrido lateral y cámaras remotas. Los arqueólogos descubrieron que el casco estaba muy corroído y que la cubierta de madera ya no existía, pero gran parte de su armadura de hierro forjado se mantenía intacta. El primer objetivo fue monitorear la tasa de deterioro, ya que las fuertes corrientes de la corriente del Golfo y la salinidad amenazaban con colapsar el barco completamente. Pero fue a partir de la década de 2000 que las exploraciones se volvieron realmente ambiciosas, gracias a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y a la Marina de Guerra. Los arqueólogos, utilizando vehículos submarinos controlados a distancia y buzos altamente especializados, empezaron a extraer artefactos y, más adelante, grandes componentes del buque, lo que permitió estudiar el barco con una precisión forense, algo nunca antes visto. Hemos llegado al punto crucial de nuestro análisis sobre el Monitor. La tecnología subacuática nos ha permitido rescatar no solo objetos, sino la historia de 16 hombres. Si la combinación de historia militar y tecnología submarina te parece fascinante, recuerda que tu interacción es nuestro motor. Dale un me gusta para que el algoritmo de YouTube nos ayude a seguir explorando los secretos de las profundidades. Déjanos un comentario contándonos, ¿cuál crees que fue la lección más importante que el mundo aprendió del Monitor? La recuperación de la torreta giratoria fue, sin duda, la misión más monumental de todas. En el año de 2002, una expedición logró izar la torreta, que pesaba más de 150 toneladas, hasta la superficie. El objetivo no era solo rescatar una reliquia histórica, sino estudiar la mecánica de su diseño, ya que la torreta había quedado sellada desde el hundimiento, protegiendo su interior del deterioro ambiental. Dentro de ella, los arqueólogos hicieron los hallazgos más conmovedores, el verdadero shock que las exploraciones modernas revelaron. Al abrir la torre en un entorno controlado, los científicos encontraron un tesoro de artefactos personales y militares. Se encontraron cubiertos de la tripulación, restos de ropa, herramientas y, lo más impactante, los restos esqueléticos de 2 marineros. Estos restos humanos, protegidos por el denso blindaje de hierro de la torreta, eran el recordatorio tangible del sacrificio de la tripulación. El análisis de los restos, que incluyó la reconstrucción de sus rostros y la identificación parcial a través de la genética, le dio un rostro humano a la leyenda del barco. La Marina de Guerra de Estados Unidos les rindió un homenaje militar completo, 1 siglo y medio después de su muerte, honrando su servicio con una ceremonia solemne. Las exploraciones también sacaron a la luz secretos del diseño y la construcción acelerada del Monitor. El análisis de las placas de hierro y las uniones reveló el apuro con el que fue construido el buque. Se encontraron defectos en las juntas y fallas en el sellado de la barcaza, lo que confirmaba las sospechas de los historiadores de que el barco no estaba diseñado ni preparado para enfrentar las duras condiciones del mar abierto. Los marineros de la época habían expresado en sus diarios sus temores sobre la navegabilidad del buque en tormentas, y las exploraciones modernas, a través de la evidencia física recuperada del fondo del mar, proporcionaron la prueba irrefutable de que esos temores estaban justificados. Además de la torreta, se recuperaron otros componentes vitales que enriquecieron nuestra comprensión del buque. Se rescató el ancla del buque, un objeto masivo que proporciona detalles sobre los métodos de fondeo de la época. También se recuperó parte de la sección de la máquina de vapor, lo que permitió a los ingenieros estudiar de cerca la tecnología de propulsión del buque. Incluso se recuperaron las linternas y el faro de la nave, que estaban cubiertos por siglos de incrustaciones. La lámpara roja de socorro, que según los relatos de los supervivientes del barco que lo remolcaba, se vio intermitentemente antes de desaparecer en la oscuridad, se encontró en su posición, contando la dramática historia del intento final de la tripulación por ser rescatada antes de que el mar reclamara la nave.
Las exploraciones modernas se han convertido al Monitor en el naufragio mejor estudiado de la historia, proporcionando información invaluable sobre la vida diaria a bordo de un buque acorazado del siglo XIX, un entorno increíblemente claustrofóbico, ruidoso y peligroso. El análisis de los restos también demostró que la torreta, aunque una maravilla de ingeniería, tenía graves problemas de ventilación, lo que hacía insoportable la vida de los hombres que operaban los cañones en su interior, especialmente durante el combate, afectando la moral y la salud de la tripulación. En última instancia, las exploraciones del Monitor no solo revelaron secretos tecnológicos y defectos de ingeniería, sino que sirvieron como un poderoso recordatorio humano. La recuperación de los restos de los marineros y de sus pertenencias personales, como un anillo de oro y un botón de uniforme, transformó el pecio de una simple reliquia tecnológica en un sitio sagrado, una tumba de guerra donde el heroísmo de 16 hombres sigue resonando. Las exploraciones de este siglo han honrado su memoria, utilizando la ciencia para resucitar su historia del fondo del mar y dar un cierre a las familias de los que se perdieron. El legado del Monitor es doble. Es el de la innovación a toda costa y el sacrificio humano. Fue el primer acorazado de los Estados Unidos, el prototipo de todos los buques de guerra modernos y el catalizador de una nueva era naval que vería el ascenso de los gigantes de acero. Las exploraciones han asegurado que su historia y la de su valiente tripulación siguen siendo contadas y honradas. Hemos concluido este fascinante recorrido por los secretos de la nave de Estados Unidos Monitor. Si esta combinación de historia militar, tecnología submarina y tragedia humana te ha conmovido, te pedimos un último favor: suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con un amigo. Comenta con la palabra acorazado si crees que el Monitor es la nave más importante de la historia naval. Nos vemos en el próximo documental.